ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando de las repercusiones, las reacciones, lo que está pasando, no podemos decir lo que pasó, lo que está pasando y probablemente especular o tratar de avisar lo que va a pasar en el caso Monsalve. No tanto en la lista penal, porque eso tiene su cauce y sus tiempos, pero sabemos que este caso ha tenido también una pista política sumamente amplia y profunda, la cual probablemente quedan muchos hechos por conocer y muchos análisis que hacer. Los cuestionamientos, por ejemplo, a lo que ha hecho la moneda, de cómo ha manejado esta crisis. La insinuación de la derecha respecto a un supuesto pacto de silencio que intentó montar el gobierno. Bueno, además tendremos una interesante conversación, ¿sabe qué? Inteligencia artificial. Estará con nosotros un súper experto, Martín Hilbert, experto en información, un académico de la Universidad de California, Davis, quien vendrá a abrirnos los ojos un poco a algo de lo cual se habla mucho, pero a veces nos cuesta asimilarlo, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial exactamente. Mucho que conversar, poco tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya están con nosotros nuestros panelistas invitados. Paula Walker, directora de Origen Consultora. Paula, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano, profesor universitario de Derecho Constitucional. Bueno, ¿está preparando el examen? O sea, mis alumnos están preparando su examen. Ah, no, tú. O sea, yo lo tomo. O sea, estamos seguros que los alumnos no están viendo este programa, porque Más les vale. están estudiando unos mamotretos de Derecho Constitucional grandes. Bueno, así es. Gracias, Luis, por acompañarnos. Bueno, bromas aparte, lo que no está ni para broma ni para nada, que no sea tratar de entender y seguirle la pista. Partamos por ahí lo formal. Qué difícil está seguirle la pista al caso Monsalve, y vamos a dejarlo penal por un ratito de lado porque tiene su propio camino, su propia ruta. En lo político, Paula, ¿te tocó alguna vez una crisis de esta magnitud? ¿Qué fue? Oye, el candidato Rego dijo que este caso Monsalve es más grave que el caso Cabal, que a ti te tocó en el corazón del poder con la presidenta Bachelet, en el segundo piso, como asesora. Sí. ¿Es más grave este? O sea, yo partiría diciendo que en la historia política chilena no habíamos tenido una crisis tan seria y tan inédita, ¿no? Y la crisis hay una acusación de violación contra una persona que en ese minuto incluso había sido hasta ministro del Interior. O sea, dice que en el momento en que habría ocurrido, era el ministro del Interior. Era el zar de la seguridad. Era una de las personas, si ustedes recuerdan, que se decía que el gobierno estaba como apuntalado por 2 o 3 personas con larga experiencia frente a una generación que tenía menos experiencia en el gobierno. Una de esas personas era el señor Monsalve. Por lo tanto, yo creo que esta es una crisis que pilla a la clase política sin saber muy bien cómo actuar, que pilla a los medios de comunicación sin saber muy bien cómo actuar, y que nos demuestra que es un delito que ocurre a puertas cerradas, es un delito que ocurre mucho más de lo que uno quisiera, y no me refiero solamente a políticos. Es decir, la familia es un lugar donde las mujeres de cualquier edad suelen recibir violencias, y entre las violencias que reciben también está la violencia sexual. Por lo tanto, me parece que es una crisis bien inédita, y creo que el manejo del gobierno ha demostrado que en las primeras horas no supieron muy bien cómo se abordaba una crisis de esta envergadura. Esa es la primera aproximación. ¿A ti te parece que estamos frente de los hechos más graves del regreso a la democracia? La crisis política más grave, de las que yo tenga memoria, definitivamente la de este gobierno. El otro día leía por ahí en un periódico, ¿no es cierto?, una de las más graves crisis, la más grave. O sea, no hay nada en los 3 años que lleva este gobierno que se le pueda comparar. Y de lo que yo tengo memoria para atrás, que tampoco es tanto, yo no sé comparar algo que haya llegado tan cerca del presidente de la República, que eso es lo que, desde mi punto de vista, le da una gravedad única, desde el punto de vista político, a esta crisis. Y ahí
hay dos cuestiones que además me encantaría escuchar a la Paula como experta comunicacional, porque creo que está fuera de discusión que el presidente, y lamentablemente es el presidente de la República, cometió un error. Y cometió un error acompañado de sus dos más cercanos, ¿no? El jefe de gabinete y el jefe de asesores del segundo piso de la Moneda. Entre ellos aparentemente tomaron la decisión de que Monsalve se fuera al sur y aparentemente de guardar esto, ¿no? Entonces cometió un error. Y la pregunta que yo me hago, y creo sinceramente que muchos se hacen, es ¿qué ha hecho el presidente para enmendar este error? Es decir, ¿qué es lo que puede mostrarnos el gobierno, qué es lo que puede mostrar la Moneda que signifique... ¿Qué le pedirías tú? Mira, ahí me encantaría escuchar a Paula, porque yo me he preguntado, ¿le serviría pedir perdón? Eso es una pregunta que yo me hago. Tú como ciudadano, pero con la mirada de un opositor, declarado, abierto, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Si el gobierno te pidiera a ti y te encontraras al presidente, ¿qué hago yo para satisfacer a la ciudadanía, no solo a la oposición? ¿Qué puedo hacer? He metido las patas, nos equivocamos. ¿Qué podemos hacer? Mira, en mi ignorancia, porque obviamente uno no sabe cuál es el grado de participación de cada una de las personas que están más o menos involucradas en todo esto, pero definitivamente haber ofrecido un cambio de gabinete pronto, creo que le habría bajado la presión a esto. Porque lamentablemente lo que pasa con la investigación judicial que está avanzando, como tú bien dices, ¿no es cierto?, es algo difícil de seguirle la pista, es que cada día que pasa queda más en evidencia la profundidad, la gravedad, la extensión del error de haber conservado a Monsalve en el gobierno durante los días que duró hasta que se lo puso en evidencia el diario La Segunda, porque eso también no se puede perder de vista. ¿Hasta cuándo el gobierno iba a mantener esto bajo reserva? ¿Hasta cuándo? Y eso obviamente y cuando uno va conociendo los detalles, por escabrosos que sean, y evidentemente el presidente no podía conocerlo en el momento de tomar la decisión, es imposible, pero se le hace más pesada la mochila y uno se pregunta, bueno, haber ofrecido en el principio la cabeza de alguien importante del gabinete, ahora, ¿no habría despichado esto? Sí, si me permites, mira, en general los gobiernos funcionan de manera poco coordinada, todos los gobiernos. ¿En qué sentido? O menos coordinada de lo que uno supone desde afuera. Uno cree que los gobiernos son lugares súper coordinados. Internamente, te refieres. Claro, ya. Internamente. Entonces, ¿qué vimos las primeras 12 horas, 24 horas? Pongamos las 36 horas que el gobierno defiende como el tiempo que se demoró entre que la ministra sabe y le piden la renuncia. El presidente habla de las 4 de la tarde del día 15 y la renuncia la conocimos a las 2 de la tarde del día 17. 2 días. 46 horas, creo yo. Pongamos 2 días, que es más fácil para que la gente comprenda. El primer día se entera la ministra del Interior. Yo me imagino, no lo sé, que la ministra lo conversará con alguien. Por lo tanto, ahí hay un pequeño grupo que se entera, ¿no? Con algún asesor. Tal vez no lo conversó con nadie y lo primero que hace es llamar al presidente. El presidente ya sabemos que lo conversa con un equipo de asesores, que son 2. Pero también el subsecretario, cuando se da cuenta de lo que ha pasado, habla con su equipo. A partir del día 10. Habla con su equipo. Su equipo, ninguno de esos equipos dimensionó el tamaño del problema que tenían, pero tampoco trabajaron entre ellos. Ese es el punto. ¿No? Porque son 3 lugares que cada cual opera con lealtades particulares. Pocos operan con la lealtad al presidente, claro, al gobierno. Entonces son 3 equipos de la Moneda que no hablan entre ellos, que ninguno es capaz de dimensionar el problema que tienen por delante y que entre todos como que se hacen un poquito los Larry. Era la pregunta que tiene la relación del equipo de seguridad, porque eso que narras tú, que es la foto de los días finales, si uno lo proyecta hacia atrás, entonces uno no tiene mucho, se los pregunto, no tiene mucho de esperanza de que hacia atrás estos 2 equipos trabajaran, sin crisis de por medio, trabajaran muy coordinadamente en función de la crisis de seguridad que está viviendo el país. Si la crisis propia no la supieron abordar entre ellos de manera conjunta y coordinada, ¿cómo estaban trabajando la crisis de todos los chilenos con la cantidad de muertes, de crimen organizado? Ya, bueno, pero ahí... No sé, pues pregunto, porque esa es la pregunta. ¿Están gobernando coordinadamente? ¿Hablan entre ellos? Solo un detalle, cuando el presidente Boric llama a la ministra de Tobá, esto lo sabemos por las declaraciones, pues no lo estamos inventando. Sí. Le dice, ministra, lo va a llamar Monsalve a usted.
Y no la llama. Y No la llama. desobedece al presidente. Pero ¿y acuerdas del tiempo que se demora Monsalve en devolverle la llamada al presidente? Entre la primera versión y la declaración judicial cambió el tiempo que pasa entre el que el presidente contacta a Monsalve y que Monsalve le devuelve, pero son como 7 horas. En la primera declaración eran como 7 horas. Pero ¿sabes lo que yo creo? Yo pienso que, bueno, no sé, tal vez nadie se atreve a decirlo y a mí en realidad no me importa decirlo, pero yo creo que lo que hace Monsalve es mentirle a todo el mundo. O sea, Monsalve le miente a su equipo, Monsalve le miente al presidente, Monsalve le miente a la ministra, Monsalve le miente al equipo de investigación de la PDI. Sí. Entonces es una persona que probablemente cuando se da cuenta del nivel de delito que cometió, repite mucho que esto va a arruinar mi carrera política y lo que hace es que le miente a la plana mayor del gobierno de una manera bastante descarada. Entonces, yo me imagino que lo que le pasa al presidente es que al no tener información, nadie tiene la información muy correcta, pero confían en que cuando él dice que está drogado, que no recuerda nada y que hay un crimen organizado que está detrás de... Probablemente todo el mundo tendió las primeras horas a creerla. Esas primeras horas en el manejo de una crisis son centrales, porque es el momento en que tú dibujas tu trayectoria. ¿Y qué pasa ahí? ¿Los presidentes llaman a sus equipos? ¿Tiene un equipo como en las películas? ¿Se llama a la pieza? Claro, código azul. Código azul, un subterráneo, dice, a ver, las 5 personas clave, eso debería pasar, ¿no? O sea, yo Aquí hubo compartimentación, aparentemente. No hubo trabajo de crisis. Yo que algo me ocupo de estas cosas es, en una crisis lo primero que uno sabe es que tu día cambió radicalmente y que no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías siempre. El otro día conversaba con una periodista y yo le decía, mira, me lo imagino de la siguiente manera. La ministra se entera y cuando tú te enteras de una mala noticia está el teléfono, que tienes una línea directa con el presidente. Pero si la noticia es pésima como esta, Tú vas. claro, o sea, yo habría hecho Sí, eso. sí, sí. Porque la comunicación personal, es decir, toco la puerta y le digo, presidente, realmente era un problema gigante. Y también tengo un diseño. Y un diseño que, como soy la primera en enterarme, ella y luego el presidente, tienes toda la cancha para jugar, porque tú te enteras primero. Y la velocidad en política es indispensable, porque como esto ya lo sabía mucha gente, muy rápido ibas a dejar tú de manejar tus tiempos. Es ahí donde uno echa de menos un equipo de asesores que sean capaces de no comprarse la versión número 1, sino de, bueno, tenemos un plan A, tenemos un plan B, pero también tenemos un plan C. Que lo que llama la atención en este caso, porque me parece muy plausible tu explicación, o sea, que Monsalve le haya contado una historia, un cuento chino prácticamente, ¿no es cierto? Como sabemos que lo hizo, mira, no me acuerdo de nada. Claro, no tengo memoria de nada. Exactamente. El problema, específicamente en el caso del presidente y la ministra, es que tenían la versión de Eduardo Serna, el director general de la PDI, que les dice, mire, está esta denuncia y tienen el antecedente de la intervención en las cámaras, es decir, este abuso de la ley de inteligencia. Esos dos antecedentes los tienen vía PDI. Entonces, puede llegar Monsalve y te cuenta la historia que te cuenta, pero tú tienes, por un lado, la versión del director general de la PDI, que está haciéndose eco de una investigación de la Fiscalía, ¿no?, por una denuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales, por una parte, y por otra, la de Monsalve. Honestamente que aún cuando tú quieras proteger al SAL de la seguridad, aún cuando tu diseño, ¿no es cierto?, dependa mucho de esa persona, me parece que la decisión es mala. Y aquí yo también tenía, o sea, hay dos preguntas. Una, Paula, directamente dirigida a ti porque eres experta en comunicación. La segunda, una pregunta abierta. ¿Por qué se queda Monsalve? Es decir, ¿qué motiva la decisión del presidente, asesorado por estos dos cercanos, para mandarlo al sur y hacer como que nada pasaba? ¿No te basta a ti como respuesta que le creyeron que había sido víctima Monsalve del que lo drogó un grupo del crimen organizado? No me basta. Creo que hablaría demasiado mal del entorno, porque además recordemos que para esa fecha ya bastante gente más sabe. Entonces, ahora, es demasiado el riesgo. Sí, saben compartidizadamente. Claro, ellos no saben que el resto sabe. Eso es verdad. Ella le pide... Exactamente. Reserva a todo el mundo. Pero es muy un tema delicado, entonces... Digo, es muy arriesgado. Yo realmente creo que
no es exigirle mucho al sentido común para darse cuenta de que está jugando con fuego. Y entonces, esta es la decisión. ¿Qué motiva al presidente para hacer como que nada ha pasado? Esa es una pregunta que yo no me puedo responder. Yo tengo hipótesis, ¿no es cierto? Y las tiro aquí. No vio la gravedad del asunto. Pensó que podía... ¿Cómo no puede ver la gravedad del asunto si el escenario A es grave, el escenario B es grave? O sea, es grave que haya violado a una persona, gravísimo. A una funcionaria, más grave, en fin. Una subalterna. Una subalterna, más grave. Pero si es la otra versión, no hubo violación, lo que hubo es crimen organizado, drogó al jefe de la seguridad, súper grave También, claro. Entonces, ¿cuál es el escenario que no midieron de gravedad? Eso, bueno, está eso. Después, otra motivación posible. Pensaron que podían enterrar el asunto, que es plausible también. Es decir, imagínate una conversación como esto, puramente ¿Pacto de hipotética. silencio? Claro, una hipótesis como esta, que tiene un sustento con el testimonio de Leslie Sepúlveda, que es que Monsalve le diga, presidente, yo arreglo esto. Deme 2 días o deme 3 días, yo arreglo esto. No se llama Leslie, se llama Ilse. Ilse, perdón, gracias. Porque Leslie es una periodista. Gracias, pero es la Leslie periodista Ayala, que en que primera trabaja instancia... en la Exactamente. No, Leslie Ayala trabaja en la tercera. No, Ilse. Ah, Ilse sí, pues. Sí, no, Ilse por Sepúlveda, supuesto, que es la periodista que en primera instancia es de las que insta a la denunciante a denunciar, pero luego tiene este cambio de discurso, ¿no? Y que le insinúa, oye, esto es peligroso, quizás te convenga irte del país, quizás buscar una negociación. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿A qué obedece el cambio? O sea, no creo que se haya mandado sola, honestamente. Entonces, sí. ¿Es plausible la tesis de que Monsalve le haya dicho al presidente, yo me encargo, usted debe 3 días, 4 días? Tercera hipótesis, que yo la encuentro muy mala también, ninguna termina de convencer. En esa hipótesis cabe, porque una pregunta que da vuelta, ¿por qué el presidente excluye de la primera reunión a su ministra del Interior? ¿Por qué la reunión es un tete-a-tete? Un tete-a-tete Monsalve con él, que además agrega, no solo es la jefa, sino que es mujer. Sí. En un tema como esto, una mujer y la mirada de una mujer, por Dios, que claro, importa. Importante. Sí, o sea, primero que sean 3. Mira, en general las crisis uno las debe abordar con equipos bien diversos. Para complementar con las miradas, ¿no es cierto? No necesitamos una crisis donde yo traigo a los que yo sé cómo van a opinar. Y que además, si soy el presidente o una alta autoridad, un gerente de una empresa, un presidente de la República, pongo a los que me van a decir, sí, presidente, usted tiene razón. Esos son los que no necesitamos. Las crisis necesitan de personas capaces de poner un punto distinto. Yo no tengo cómo contestar esas preguntas, Luis, porque no estaba ahí, porque no lo sé. Pero, ¿por qué hay tanto daño alrededor de este aspecto en el gobierno? Porque este era un gobierno que se proclamó un gobierno feminista. Cuando tú te proclamas feminista, ecologista, reformista, que son un poco como los adjetivos que se pone Bueno, ser un gobierno feminista, en este caso, significan un montón de actuaciones que el gobierno en las primeras horas no tomó. Sabemos, por trascendido, que la ministra de la Mujer es la primera en no entender por qué no se siguen los protocolos y los procedimientos. Piensen ustedes que hay una ley, que es una ley de este gobierno, nueva, de enero de este año, que es la ley Karim, que es una ley para el sector público y para el sector privado, que protege a las mujeres y a los hombres de violencias, acoso sexual y, por supuesto, en el caso de una violación. Y uno se pregunta por qué no invocas ni tus protocolos, ni los procedimientos, ni la ley. ¿Por qué el presidente o la ministra o quien comandó el comité de crisis, como dice Matías, nos sienta a una mujer experta en la mesa? Tú necesitas 40 minutos para entender el problema. 15 minutos más, 1 hora más. ¿Habría cambiado radicalmente el trazado? Yo no sé por qué no se hizo, pero lo que sí logro ver a estas alturas es que esas primeras horas son muy costosas para el gobierno hoy día. Luego el gobierno logra hacer como ajustes, pero las primeras horas, supongo yo que además vamos a ir enterándonos con el tiempo que pasó, ¿no? Claro. Perdón. No, es que a mí lo que me pasa es que creo que esa pregunta, ¿por qué lo hizo?, va a quedar dando bote mientras no se responda. O sea, parece tan pequeño. ¿El por qué no sacó de inmediato a Monsalve? Exactamente. O sea, ¿qué motivó al presidente de la República para mantener a Monsalve en su cargo como si nada hubiese pasado? ¿Qué explica eso?
Yo creo... Y no hay una respuesta, no hay una respuesta. Sí. Y es una pregunta importante, porque en el horizonte siempre está, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a durar esto? O sea, pero si la además- segunda no hace estallar esto. Piensa, Luis, y esto es algo que nos va a acompañar que acompaña al Estado, ¿no? Cuando la gente adquiere demasiado poder, yo participé en 2 gobiernos y la cantidad de historias de personas que vi transformarse con el Te poder, creo. transformarse a no reconocer Para a la mal, persona. transformarse para mal. Es decir, tengo tan... Creerse el cuento en buen chileno. Pero es que es más que creerse O sea, el el cuento de ser un tipo intocable y poderoso. Obvio, a mí esto no me va a pasar. Que no le voy a dar, no le tengo por qué dar respuesta a nadie. Yo lo puedo arreglar, yo sé cómo arreglarlo. En realidad esto no es tan grave, nadie me va a pillar. ¿Paula? Esto que parece, al tiro termino, Sí, cómo no, solamente cómo no. decir, esta idea de cuando alguien adquiere tanto poder, ¿cuál es el contrapeso? Es que en ¿Cuál ese es el punto quiero contrapeso? detenerme. También es una pregunta que tenía. ¿Eso que describes tú, le pasó tu juicio al presidente de la República? Porque acabas de mencionar 2 cosas que yo te podría decir, esto lo arreglo yo, déjenmelo a mí. No necesito a la ministra Tobá, déjenme a mí con Monsalve, 1. 2, habla con sus asesores, pero creo que se está haciendo injusto a priori, mientras no conozcamos la verdad, con el señor Durán y el señor Crispi. Con el señor Crispi porque hay antecedentes, porque le tienen mala Le tienen mala, políticamente. sí. que- Sí, le tiene mala a pero no Crispi. sabemos qué mala asesoría de Crispi. Si no saben qué le dijo Crispi, a lo mejor Crispi le dijo, échelo ahora. No lo sabemos. No sabemos. Entonces, pero lo que sí sabemos es que el viernes, 2 días después, 3 días después, desautorizó en público a quien fue tu sucesora, a la jefa de prensa. Ahí vimos a un líder que cuando la asesora, para que lo cual la contrata, le dice, presidente, basta, no siga. Él le dice, no basta. Yo voy a seguir hablando porque yo voy a hablar 53 minutos, porque yo tengo la respuesta, porque Exactamente. yo... Entonces, un líder también tiene que dejarse asesorar. ¿Tú ves algo de eso, de transformación en el demasiado poderoso? No, yo al presidente no lo conozco, no he conversado nunca con él. Lo conozco como lo conocen ustedes, o tal vez ustedes lo Claro. conocen más que yo. Pero lo que yo veo es que lo que estaba mencionando, a mí me parece que el irreflexivo y el que se creyó el cuento es Monsalve, mucho más que el Sí. presidente Boric. Yo creo que el presidente Boric tiene en general una actitud reflexiva de que avanza 2 pasos y luego mira para atrás y dice, tal vez me equivoqué. A mí no me extrañaría que en un tiempo más él pudiera dar una versión mucho más clara cuando este rompecabezas termine de armarse. O sea, cuando él pueda pararse frente al rompecabezas y decir, realmente Monsalve me engañó y yo le creí, ¿no? Y mis primeras actuaciones las hice convencido de una cosa que jamás pensé que este señor, al que yo le tenía tanta confianza, nos iba a engañar de esa forma. Mi hipótesis es más bien esa. Lo que pasa es que el daño de las primeras horas, puesto hoy día en Es una contienda irreversible. política, es muy complejo, porque, por ejemplo, hoy día la derecha sale diciendo cosas como que aquí hay un pacto de silencio machista. O sea, cualquiera que conoce mínimamente al presidente sabe que el presidente lo que no va a hacer... No hace pactos de O silencio. sea, por ningún motivo. Puede equivocarse, pero no... Obviamente, ¿me equivoqué? El personaje no calza con un No, armador de, no. Ahora, de complot. No, el gran para problema, nada, y eso para nada. me interesa ver, porque era una de las preguntas, porque yo no quería que me respondieran las preguntas sobre cuál es la motivación del presidente, son preguntas tengo que idea, claro. a mí me interesa lo del reconocimiento del error. Y me interesa mucho escucharte. ¿Tú crees que puede ser una buena estrategia comunicacional decir, me equivoqué? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es ineludible, es ¿cuál es el precio que va a pagar? Porque evidentemente que, por lo menos en el plano político, no es viable que el presidente salga abiertamente reconociendo un error de estas magnitudes después de todo el tiempo que ha pasado, cuando hay buenas razones para creer que el error era evidente muy poco tiempo después de haberlo cometido, ¿no? ¿Cuál es el precio que va a pagar? Porque en el fondo yo lo veo en una situación, si esto fuera un tablero de ajedrez, yo no soy experto en ajedrez para nada, pero veo que está en esa jugada en que para donde te muevas, pierdes. Ahora, yo creo que cuando uno persiste en una... A ver, si tú no tienes un diseño, es muy difícil que le aciertes a la solución de un problema. Y la comunicación sirve, pero no corrige cosas que sucedieron. Puede explicar cosas que sucedieron. Entonces, lo más relevante a estas alturas
es recuperar acciones que el gobierno ha hecho que lo hacen distinto a otros, ¿no? Y si tú te equivocas en una parte, yo soy de las que creo que la equivocación, reconocer equivocaciones es muy relevante. Yo recuerdo... Positivo, ¿no? Sí. Acuérdense la presidenta Bachelet, cuando vino el tema del Transantiago, ¿se acuerdan? Fue una larga discusión en sus equipos de asesores y en eso la presidenta tenía una conexión muy relevante con la gente, ¿no? Y había un grupo de asesores que creían que una presidenta mujer, era su primer periodo, si reconocía que se había equivocado, eso iba a confirmar los prejuicios. la transformaba en un liderazgo débil. Y habíamos otros y otras en el equipo que creíamos que era el momento que la política y las personas tuvieran una mirada más madura de las cosas, y tú te puedes equivocar. Y puedes genuinamente, no por estrategia de comunicación, sino que genuinamente darte cuenta, mirar hoy día, mirar para atrás y decir, realmente nos equivocamos, pero vamos a ajustar, vamos a corregir, vamos a mejorar. La presidenta esa vez salió y dijo, aquí las cosas se han hecho muy mal. Y la gente ha padecido de un mal diseño de inicio del Transantiago. Eso para la presidenta era parte como de quién soy. Claro. No tenemos derecho en una política pública a arruinarle la vida a la gente, finalmente, ¿no? Luis pregunta si sirve, si es adecuado, si tiene algún efecto pedir disculpas. También depende del carácter del líder, porque hay gente a la cual esa misma disculpa va a parecer creíble y en otros no va a parecer creíble. ¿El carácter del presidente Boric te parece que calza con alguien que pueda pedir disculpas y sea creíble? Sí, completamente. A mí sí. A ti, Luis, A mí me calza. Si tú crees que hay pacto de silencio. No, yo no creo que haya pacto de silencio y creo que sí el presidente, porque el presidente de hecho lo ha hecho. Lo hizo en la campaña. Sí. No recuerdo que lo haya hecho nunca como diputado. O sea, cuando empezó a recibir palos que empezó a entender que pedir perdón era una salida. Lo hizo yo creo que durante la campaña un par de veces y lo hizo durante el gobierno también un par de veces. Nunca en algo de esta magnitud, ¿no? Y el punto es que mientras más se demore, más alto va a ser el precio. ¿Por qué? ¿Porque resulta menos creíble y parece más oportunista? Porque en el fondo es decirle, a ver, presidente, ¿qué es lo que cambió desde el día que usted conoció la versión de la PDI y la contrastó con la versión de Monsalve al día de hoy, que le llena a usted darse cuenta hoy, al día 40, 50, 60 de que esto partió, de que cometió un error? ¿Qué es? ¿Qué fue lo que cambió? Ahora, cuando el presidente dice que le cree a la víctima, que es el discurso del día viernes, Sí. ¿no? Ahí hay un giro claro. Ahí hay un... ¿No? Sí, definitivamente hay una enmienda. Sí, ahí hay un primer giro. Lamentablemente, los actos, ¿no? le restan mucha credibilidad. O sea, es como ¿Cómo cuáles? ¿Qué actos le restan credibilidad al presidente? Todos los que describía Paula que fueron al principio, es decir, excluir a la ministra mujer de tomar una decisión... Lo dijo él. Ya, pero eso es un hecho de la causa. Pero puede ser un error, pero eso no es un hecho, no mintió. No, me refiero al tema de la mujer. Como error, dices tú. Claro, o sea, cuando él reconoce tácitamente que cometió un error, ¿no? Al, entre comillas, ignorar a la víctima en la ecuación, porque eso es lo que pasa, o sea, a cualquier entendedor lo que le queda evidente sin que lo diga nadie es que aquí la víctima no es un elemento en la ecuación, no es un elemento. No aparece. O sea, hasta donde yo sé no hay ni un antecedente que nos permita pensar o que en los días que siguen a la denuncia, al conocimiento de la denuncia... La declaración de la ministra Toa ante Fiscalía sí habla sobre, le da instrucciones a su jefa de gabinete para que la llame y averigüe. Y la jefa de gabinete le responde que no es habida, no sabía. No conocía ese antecedente. Sí, habla muy bien de la ministra. Sí, Habla muy bien de la ministra. Pero es el único antecedente que hasta ahora conozco. Me alegra conocerlo porque obviamente alivia un poco la falta, pero todo lo demás, ¿no? O sea, las mismas intervenciones de Antonio Orellana es de una tibieza. O sea, se lee un protocolo. Antonio Orellana lee un protocolo cuando era, ¿no? Tenía la fama de ser, yo no la conozco, pero en mi imaginario, Antonio Orellana es la campeona de los derechos de la mujer y se comporta cuando conoce esta noticia de una manera que parecía estar leyendo un protocolo, ¿no? Pero es que Antonio Orellana lo que ha declarado después es que le ha ofrecido insistentemente, creo que usa ese término incluso, insistente porque la víctima no quería o no contestaba,
pero cada vez que ella cambió de abogado, cada vez el ministerio ha seguido, suena frío protocolo, pero la asistencia, ofreciendo ayuda, ofreciendo... Sin duda, sin duda. Sí, aquí asistencia de todo tipo. No, si aquí el problema es lo que llaman el primo primis. Es la reacción que revela lo que llevas dentro, de verdad. Es decir, cuando tú te empujan, tú caes con la pierna derecha primero o con la pierna izquierda primero. Eso es, el cuerpo reacciona. No hay un tiempo para reflexionar. Y ese primo primis del gobierno ignoró a la mujer, ignoró a la denunciante. Todo lo que han hecho después, por supuesto, bienvenido sea. Pero me parece a mí que no termina, ¿no?, de borrar el efecto que produjo, ¿no?, esa ignorancia de la denunciante en los primeros. Que es lo que, no sé, ya no sé si lo decías tú, Paula, o Matías, pero la causa feminista de este gobierno fue dinamitada debajo de la línea de flotación. Es decir, si la causa indigenista fue dinamitada con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, la causa feminista, la credibilidad, ¿no?, de esta bandera del gobierno, sufrió una dinamita debajo de la línea de flotación. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo que pasa es que yo creo que en general nosotros somos una sociedad y en eso no solo está el gobierno, sino que los partidos políticos, los movimientos culturales. O sea, no somos un país particularmente defensor de los derechos de las personas, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las personas de la diversidad sexual. O sea, aquí hombre, blanco, clase alta, tienes todas las de ganar. El resto, entonces, si tú miras el caso Monsalve, piensa en la actitud del taxista, piensa en la actitud de los recepcionistas del hotel. Monsalve no vivía en un hotel parejero o en un motel, vivía en un hotel de turismo donde tú no puedes, si vives solo, llegar y entrar con una persona, porque en general los hoteles lo que hacen es que te piden la identificación, es evidente. Es cuidar un poco. O sea, la mujer, la víctima del abuso sexual y de la violación que se le acusa al señor Monsalve, pidió ayuda. Le pidió ayuda al taxista, pidió ayuda en el hotel. En el hotel la gente se dio cuenta que ella no venía bien. Pero todo el mundo se hizo un poco los lesos. Y eso es lo que nos pasa habitualmente cuando tienes estas situaciones, porque estamos acostumbrados a que sean situaciones privadas. Claro. Situaciones que no se ventilan. Con alguien de poder. ¿No? Es difícil imaginar un conserje que ve una situación y llama a carabineros y le dice, oiga, entró un señor con una persona o con una mujer muy maltrecha o muy borracha. Muy mal. Es distinto a que entró el ministro del Interior con una mujer borracha. Probablemente alguien dice, en este lío no me quiero meter. Y todos miramos un poco para el lado. Entonces, por eso yo partí diciendo, me parece que esta crisis va a transformar culturalmente muchas cosas. ¿Cuántas mujeres se están preguntando si alguna vez no han pasado por una situación, no de violación probablemente, pero de abuso laboral y sexual, para cuidar la pega, para no decirlo, porque no me parecía, porque en realidad estábamos acostumbrados a que así fuera. Lo que pasa es que esta generación, la generación de una hija que tiene 24 años y que mira todo esto y le parece increíblemente escandaloso. Me junto con otras personas de otras edades y lo primero que te dicen son cosas como, bueno, ¿para qué tomo pisco sour? ¿Para qué? Esa diferencia. ¿Para qué le acepta la invitación? Y entonces cuando tú les dices, bueno, pero nada justifica una violación y el no consentimiento de un acto sexual, las personas mayores, hombres y mujeres, lo miran con bastante más distancia que las generaciones más jóvenes. Entonces, este caso, con lo terrible que ha sido para la víctima, va a ser una lección cultural para todos nosotros. Hoy día uno ve a los partidos de derecha defendiendo los derechos de las mujeres como nunca antes los habíamos visto defenderla. Chapó, a mí me parece maravilloso eso. Pero una acción como la que ha tomado el gobierno, que yo creo que se equivocó en las primeras 36 o 48 horas, que podrían haberlo hecho mucho mejor. Pero de ahí a creer que esto va a condenar al presidente para siempre, yo creo que es una... Pero políticamente, Paula, ¿cuál es tu lectura del no cambio de gabinete? Que era, a primera vista, una manera de bajarle la presión a esto. Pero hubo cambio de gabinete. Pero de los subsecretarios. No. Hablemos de gabinete y descartemos algunos ministerios. Es decir, estamos hablando de algo
que pudiera servir para bajar la presión. Si el cambio de gabinete que hubo no sirvió para eso. Me interesa la lectura para conversarlo, ¿no? ¿Cómo entienden esa decisión del presidente, ¿no? Camila Vallejo, si no me equivoco, en una entrevista el fin de semana, decía que el no cambio de gabinete obedece a lo afiatado que está el equipo, que el presidente tiene un programa de gobierno, ya no sé si era este domingo, y no sé si era ella, perdónenme, ya no sé, pero lo leí, ¿no? Que la razón para no cambiar de gabinete sería que el equipo está afiatado y quiere llegar hasta el final con él porque ya tiene una hoja de ruta, ¿ya? Me parece atendible la razón. El punto es que no le ha bajado la presión no sé si entiende la presión, no ha entregado prenda, ¿no? Después de esto, es decir, hay un error que es obvio, ¿no? El elefante está en la cristalería. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ahora, que Monsalve esté preso... Pero es que no es una acción del gobierno, po. No, en el fondo, obviamente. Monsalve está preso porque la Fiscalía intervino. Porque la Fiscalía hizo bien su trabajo. Claro. Pero también, entre medio, el gobierno presentó querella en el Consejo de Defensa del Estado. O sea, el gobierno ha tratado de enmendar la primera acción. Yo creo que en general, cuando la prensa insiste con los cambios de gabinete, ¿sí? Los presidentes son seres humanos. Y la oposición también. Súper normales. La oposición también. Y la oposición no, también. Sí, les quiero preguntar. Son súper normales, perdona. Por favor. Y te juro que se pican. Se lo dice Paula. Ah, te entiendes. O sea, que llega un ella momento, sabe de lo que habla. No, que llega un momento que tú... Te lo dice un Sí. ferretero. Claro, llega un momento en que dicen, no, pues, Bueno, el esta es presidente... una decisión mía, Bueno, ¿no? el presidente ha sido bastante explícito Sí. en ese sentido. Ah, y es cierto que Quizás la oposición por eso lo hace. Obvio, pero Para mientras que no más cambie, lo hacen, menos ocurre. Paula y Luis, quiero cambiar de tema para aprovechar, Sí. aunque sea un intercambio de ustedes, porque estamos frente a una elección con muy poco clima. Y nos habían dicho todos los expertos, y todos creímos que este iba a ser la madre de todas las batallas, el plebiscito al gobierno. Y la verdad que es una elección de dos señores que, si no se llamaran los Rego y Orrego, que suena y un juego de palabras. Claro, no estaría en la prensa. Si fuesen Maturana y Albornoz, probablemente nos costaría, ¿no? O Fernández, de igual, pero no estaría en la prensa. Cuesta que agarre. Y es una elección relativamente importante. Hay uno que es potencial candidato presidencial de un sector que le cuesta levantar candidatos, que es Claudio Rego. El otro es una figura muy poco de la derecha que va a representar a toda la derecha. O sea, tiene cosas atractivas y no lo está haciendo. ¿Desafección o el caso Monsalve se lo come todo? Yo ahora sí que quiero escuchar a Luis con Ahora, el señor Orrego de Yoki. Por definición, el caso Monsalve se lo come todo. Sí. O sea, viene siendo la portada hace mucho rato. Tiene un elemento de morbo que lamentablemente apela a algo muy instintivo. Sexo, poder, cárcel. Exactamente, apela a algo muy instintivo. Ahora, personalmente creo que lo poco sexy que resulta la elección de este domingo en buena parte obedece a lo que significa elegir un gobernador, a lo que representa el cargo de gobernador. Que es muy nuevo, además. Exactamente, o sea, esta es la segunda elección que tenemos con este cargo, ¿no? Que obedece a una reforma constitucional, legal, institucional importante, que es ir dotando, originalmente era dotar a las regiones de una relativa autonomía, ¿no? Y el gobernador iba a ser una suerte de el ejecutivo, ¿no? Independiente, porque venía elegido por las personas, de su región. Pero eso no ha pasado, en la práctica lo que hace el gobernador es administrar una billetera, ¿no? Evidentemente que es tanto el electorado, particularmente en la metropolitana, pero son elecciones que equivalen a las de senador, que es un muy buen lugar para perfilarse, ¿no? Uno puede imaginar varias candidaturas que están hoy día corriendo, que están pensando quizá en el 2025, sí. ¿Cierto? Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo poco interesante que es porque al final la gobernación, digamos, prácticamente no tiene, ¿no?, acciones que impacten directamente en las personas, lo hace a través de las municipalidades, ¿no? Claro, comprarle carros policiales y sistemas de cámara. Exactamente. Está por ahí nomás. Sí. ¿Por qué crees que no ha aprendido, Paula? Como esperábamos. Bueno, yo creo que la agenda noticiosa ha estado bien cargada con el tema Monsalve, ya no sé, efectivamente, como que hay poco espacio, ¿no? Y luego me parece que hemos votado tanto que hay algo como de esta reiteración de ir a votar y que las cosas cambien poco, ¿no? O sea, la gente va, vota y todo sigue estando un poco igual. Y la gente promete y después tú ves que la situación más o menos es la misma. Entonces, nada, veamos qué pasa este fin de semana. Es voto obligatorio. Sí. Yo creo que el voto obligatorio nos puso
nos puso una vara distinta. Sí. Las personas van a votar y tenemos un bolsón de votos que no sabemos bien cómo votan. Y entonces votan, no les importa a veces tal vez mucho la trayectoria, esta política agresiva que tienen algunos candidatos, como del golpe de la cuña, gusta mucho. La cosa más tranquila, la conversación, la explicación más fome. Esto tarda, esa cosa parece que a la gente como que ya no le gustara tanto. Entonces veamos qué pasa. Veamos el domingo, dejémonos sorprender. Sí, veamos qué en pasa una de el domingo. esas hay un batatazo, porque además no solo Santiago, sino que hay 2 de la derecha 11 compitiendo. regiones, ¿no? 11. Sí. Pero hay 2 de esas 11 que son 2 de la derecha, en otros 2 de la centroizquierda, Claro. en la otra son derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda. Tal cual. Paula Walker, Luis Silva, muchas gracias a ambos por venir a conversar esta noche, a debatir un poco más, a tratar de entender más los fenómenos que están ocurriendo. Les agradezco. A ti, bueno, no. Aquí hablamos casi siempre de temas de política, economía, temas públicos, si se quiere. Y de lo que vamos a hablar hoy día incorpora la política, la economía, los temas públicos y lo aborda todo. Es la inteligencia artificial. A ratos un elefante que está en una cristalería y estamos asustados porque no sabemos si va a dejarla grande, no sabemos qué hacer con él. Hay algunos que creen saber tomarlo, entenderlo, salvar los cristales y al elefante, pero es un temazo que estamos empezando, los que somos mayores, a entenderlo. Otros se peinan con él directamente, otros conviven y no saben si no vivir con él, y uno de ellos es nuestro Aristóteles de la inteligencia artificial. Así le han dicho a Martín Hilbert, experto en información y académico de la Universidad de California, Davis, que viene al Congreso del Futuro. Martín, un gusto tenerte aquí unos minutos que sea para hablar de estos temas. Sí, muchas gracias por tenerme. Gracias, sí. Bueno, vivió mucho tiempo en Chile, por eso si se le arranca un chilenismo, usted lo sabrá entender. Así que un gusto, pero ya trabaja en la Universidad de California hace un tiempo. De las cosas que escuché y leí tuyas, me llamó la atención una que me sacó de lo que yo esperaba de tu ponencia. Era que avanzó muy rápido, tuvo una ventana, eso lo pongo yo, que tuvo una ventana de oportunidad la inteligencia artificial en la pandemia para avanzar de una manera distinta, más rápida. ¿O era que nosotros estábamos solo enfocados en pandemia y cuando salimos de ella la vimos venir? Sí, fue la última, ¿no? Nosotros no prestamos atención y cuando emergimos de la pandemia, de repente se hizo útil. No, este prueba de Turing lo llaman, es que se pensó como, ¿cuántos sepamos que las máquinas realmente sean inteligentes? Bueno, supongamos que todos los humanos son inteligentes, entonces en el momento cuando sea indistinguible de un humano, si chateas con algo atrás de la cortina y no sabes si es humano o ahí tienes que saber que es inteligente. Y eso lo pasamos el año pasado, en 2023. Y a mí me sorprendió. ¿Y estaba previsto que pasara cuándo eso? Sí, que en 20 años, en 50 años. Yo pensé que tal vez, yo dije, bueno, ojalá en el momento de mi vida, ¿no? Porque soy nerd, entonces yo lo esperaba, pero no, que lo pasó ahí y que hoy en día realmente es indistinguible de un humano, nos tomó por sorpresa. ¿Pero en qué es distinguible? Yo he hecho pruebas como, por ejemplo, la semana pasada, las últimas semanas, hemos estado haciendo debates aquí por las elecciones. Entonces un día dije, le pregunté a ChatGPT, por ejemplo, ¿qué preguntas le harías tú a los candidatos a gobernador de la región de Atacama, fuera el caso? Y me contestó puras obviedades. Sí. ¿Es porque yo no le sé preguntar? Eso es. Sí. Eso, Sí, me o sea, pareció que el problema era más mío que si no GPT. es útil para ti, digamos, no es la culpa de la máquina. No, yo me imaginaba, no te preocupes. Entonces sí, es más el problema. Y esto lo hago también aquí, mucho, ¿no? En Chile ahora estoy en un curso de esto se llama la ingeniería de prompt para el Banco Central me pidió uno. Una empresa minera me pidió uno, un banco me pidió uno, ¿no? Entonces es más como... ¿Qué te piden? A ver, me piden un curso así de 2-3 horas donde básicamente estoy enseñándoles cómo da la meta a la máquina. Mira, el ChatGPT es como una máquina de propósito general. Es tan útil como el Windows de tu computador. No sirve por nada, ¿no? Pero es una buena plataforma. Ahora, la tarea consiste en crear inteligencias específicas. Si tú quieres uno que sabe de política chilena, bueno, tienes que crearla. Y lo creas en base de esta inteligencia general. Y no es tan difícil crearla porque habla español la máquina, ¿no? Entonces tienes que entrenarla con muchos datos, le das datos específicos, por ejemplo, y ahí le dices, mire, así, y ahí te conviertes en un experto
de política local de Chile. Mañana con el Congreso Futuro vamos a estar en Renca. Sí. ¿no? Entonces ahí podemos crear un experto sobre esto, sobre la política ahí. Y el ChatGPT general, casi es injusto hacerle una pregunta así, sin darle el norte, porque es un camello, sabe de todo. Se ha leído todo lo que la humanidad jamás ha escrito y más. Todavía. No, haciendo la pregunta así, sí, tendrías que tener mucha suerte si te contesta lo que tú quieras. ¿no? Y nos la tarea, con mis estudiantes, eso es lo que hacen. Dejan de estudiar conmigo, yo estoy ahí en Silicon Valley, ¿no? Y se van a las empresas porque la pregunta ahora, ¿quién va a crear la inteligencia de una expertise que todos vamos a usar? Sí. Para una persona de edad media, 40 años, pongámosle, ¿ok? Si nuestra expectativa de vida son 80, pongámosle 40 años, que trabaja en una oficina, en un centro médico o en un banco, o es un profesor. ¿Qué preguntas le tiene que hacer hoy? ¿Para qué le sirve? Mira, la inteligencia sirve para todo, entonces te sirve para lo que a ti te interesa. Si tu tarea, depende realmente de tu tarea. Tú tienes un asistente a tu lado, imagínate que te dan un asistente a tu lado. Imagínate que dan todo un equipo a tu lado. Te diría ahora, tú puedes emplear 10 personas, yo te lo pago. 10 expertos. Mira, elige las 10 expertos. Entonces tomas la IA, creas las 10 expertos y ahí tú básicamente conviertes en un gestor de recursos humanos, no, disculpa, en un gestor de recursos no humanos, artificiales, y gestionas las diferentes asistentes que te asisten, por eso se llaman copilotos. No, entonces son copilotos que son como una sushi digital que ahí te asiste en tu tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea? Lo que tú quieres es la tuya. No, yo tengo uno que me escribe, me ayuda a escribir emails. No, te sirve más en las cosas donde no sos muy buena. Si ya sos el mejor de tu arte, no, ya si ya sacas un 7 de un 7 no te puedes mejorar mucho más, ¿no? Y la máquina aprende de datos. Entonces la máquina te puede llevar a la frontera, pero no más allá, porque aprende lo mejor. Y cosas de la vida diaria, distinto a una profesión donde tú quieres profundizar en algo. No, me refiero a la vida diaria de una persona. Para mí, como digo, te ayuda más en las áreas donde no sos muy fuerte. Para mí es la cocina, porque ahí estoy un fracaso, ¿no? Está bien, está muy bien. Claro, entonces mira, hay aplicaciones ya. Entonces digo, la idea es que tú tomas el ChatGPT y haces un experto. Uno de estos expertos, lo que te puedes tomar en el App Store de GPTs, es uno que tú sacas una foto de tu refri y ahí te dice que puedes cocinar. Y lo dices, mire, te saca una foto del refri y dice, mire, que quiero cocinar, pero no quiero prender nada caliente, ¿no? Entonces te dice, mire, mezcla este y ahí tienes una cena rica. Y digo, mire, pero mi señora es vegetariana, bueno, ya lo sabe. Entonces lo hagas esto, ¿no? Entonces este es un GPT que está especializado en la cocina, ¿no? Entonces la idea no es el GPT normal, la idea que ahora convertirlo en diferentes expertise. Igual como tú tienes 50 aplicaciones en tu celular, ahora van a estar billones de agentes inteligentes, pero cada uno con su diferente expertise, ¿no? Y lo vas a consultar para diferentes tareas y están colaborando en equipos casi, sí. ¿Cuál es el temor o cuán justificado está el temor en que ya no hablamos de personas de edad media, sino un poco más avanzado, que todavía están en una fase activa de su profesión o de su vida laboral, de ir quedando fuera de offside, ir quedando fuera de juego? ¿Cómo lo ves tú y qué puede hacer la tecnología para no excluir a millones de seres humanos? No veo tanto el peligro porque esa tecnología, digamos, no tienes que saber programar, tú hablas español con ella. Entonces, incluso gente mayor de edad, es muy fácil para ellos hablar, ¿no? Entonces, tú realmente tengo una vecina y en Alemania también lo enseñé a hablar con la tecnología y tomas tu celular y tú puedes hablar con el GPT y te responde, ¿no? Con el chat GPT. Entonces, tú simplemente hablas, te responde y puedes tener una discusión. Entonces, ese señor de 84 años estaba conversando por horas, le encantó. ¿No? Entonces, es muy humano. Este es un poco, mire, el peligro más grande no es que las Terminators nos van a matar. El peligro más grande es que te vas a enamorar de ella. Wow. ¿No? Es más humano que los humanos. Tiene empatía. Y te puedo contar un poco. No, a ver, pero dame ejemplos de qué tan humano. Entonces, mire, por ejemplo, entonces hicieron un estudio de Google y hicieron una IA que es un doctor de atención primaria. Y después lo entrenaron también con otra IA que es un paciente de IA y entonces lo mejoraron interactuando la IA con la IA, el paciente con el doctor. Y después sacaron una prueba
atrás de la cortina y tenían las pacientes consultando con el doctor de atención primaria. Y después le preguntaron, ¿y quién te parece el más humano? Y dijeron la máquina. Tenías no solamente mejor precisión de predicción, de diagnóstico, también lo encontraron mucho más empático, lo encontraron mucho más confianza, lo encontraron mucho más humano. Ahora, tú dices, hay que educarlo, hay que enseñarle primero, pero bueno, es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo educo yo a mi GPT chat o al que yo elija, porque hay muchos competidores y va a haber más, Claro. para que me ayude a hacer las mejores preguntas, los mejores debates, no equivocarme en tal cosa, citar bien da igual. ¿Cómo lo educo yo? Bueno, amigo? primero, este es como va a ser el prompt engineering, y esto lo van a resolver. En un par de años te van a ofrecer expertos, esta es la carrera ahora, ¿no? Pero para ti, primero cuando hablas con él, tienes que decirle quién quieres quién es. Porque es toro, es un camello. No, tú tienes que decir, imagínate que sos un experto en política chilena. Y ahí te mejora mucho tu pregunta. ¿No? Y después tienes que decirle cómo quieres que conteste. Te quiero que la verdad es la precisión y la verdad es tu prioridad. O la creatividad es tu verdad. No tienes que lo más que lo dices, lo más útil se devuelve. Entonces, y si también puedes subirle algunos PDF antes de preguntarle. Y decir, mira, léate estos 150 PDF primero sobre la política de Renca. Y ahí, bueno, y ahí es mucho más útil ya. Entonces, no es tan difícil, ¿no? de convertirlo en expertos específicos. ¿Y lo puede hacer que vea películas para que me ayude a sacar conclusiones? Sí, también. Que me lea un artículo, Sí. que me saque que me enseñe a programar. Sí, y no necesitas programar, digamos, que no, porque simplemente lo dices en español. No, tú le dices lo que quieres que programe y él programa para ti, ¿no? Es como ¿qué me diga? ¿Me puede enseñar a ser mejor ser humano? ¿Me puede enseñar Sí, obviamente. Por ejemplo, ¿me puede ahí- enseñar a ser mejor padre? Sí, y esto también hay estudios. O sea, por ejemplo, mire, que la máquina es mejor que el doctor primario tampoco es tan difícil. No sé la última vez cuando estuviste en el doctor, pero no. La verdad es que no tiene tiempo para ti, ni te mira en los ojos. Con suerte, tú agarras una enfermera por 5 minutos y no te gritan, ¿no? Entonces, los humanos no son muy humanos. Entonces, ¿no? Entonces, si tú quieres saber el lugar más tóxico de los humanos, ándate en uno de estos foros de regulación de armas en Estados Unidos. Ahí realmente encuentras cómo los humanos se tratan tóxico. Entonces, lo que hicieron ahí, tomaron un GPT, una inteligencia artificial, que actúa así como un corrector ortográfico, pero no de gramática, pero de inteligencia emocional. Entonces, ahí estás en el foro y la gente, antes que pusieron su post, la máquina se leyó todo el contexto, todo lo que dijeron los otros, y se leyó lo que tú quieres poner. Y le dijo, oye, entiendo lo que quieres decir, pero considerando el contexto, ¿por qué no empiezas con validar la opinión del otro? Y, O sea, y le dijo educa, una sugerencia. educa emocionalmente. Sí, te hace una sugerencia, realmente lo edita. Lo edita tu post y le dice, mire, empieza con esto y cambia esta palabra por este otro porque es menos ofensivo. No un autocorrector ortográfico, pero de inteligencia emocional. La gente que lo usó fueron evaluados muchísimo más empático, muchísimo más humanos que los humanos que no lo usaron. En la educación, ¿cómo impacta, cómo debiera impactar y cómo debiera los colegios que educan a niños o a chicas que están aprendiendo a leer o a sumar y las operaciones, cómo debiéramos, a tu juicio, incorporarlo? Hay mucho miedo, porque los que educan son gente mayor, Sí. pero los educandos son chicos. Sí. No hay muchas unidades. Mire, en mis cursos lo hice de California y lo hice obligatorio. Todos tienen que usarlo, pero aumenté la temperatura. No, digamos, le exijo mucho más. Entonces, en vez de decir, mire, léate este artículo y dame tu opinión, ya no es tarea. Porque dan el artículo al GPT y le da un resumen, ¿no? ¿Cómo? Entonces ahora le digo, mire, léanse los 10 artículos, búscanme 10 más, hacen un análisis comparativo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, hagan una presentación PowerPoint y graban una presentación de 20 minutos. Eso el año pasado lo hubiera tomado un mes, ahora lo hacen en 3 horas. Si usan los copilotos de inteligencia artificial, si no lo usan, no lo pueden hacer en 3 horas, ¿no? Son totalmente sobrecargados. Pero bueno, yo tengo mucho que enseñar, entonces adelante, ¿no? Vamos más rápido, vamos más lejos. Son diferentes habilidades que aprenden las ¿Y en chicas, un ¿no? niño? A un niño lo mismo, mire, sabemos ya hace mucho tiempo que un niño que tiene un tutor individual al lado puede mejorar su nota por 2 grados. En vez de sacarse un 3.5, se saca un 6.5, ¿no? Pero, mire, solamente los padres
Afluentes pueden gastarse el lujo de tener un tutor en matemática para su hijo, en español para su hijo, en geografía, ¿no? Mira, mis cursos están todos en línea. En línea yo tengo 70,000 estudiantes. ¿Dónde me saco 70,000 tutores? No lo puedo sacármelo, ¿no? Entonces lo que se hace ahí, se toma un GPT, que es un asistente, un tutor, que está programado para no revelar la solución, está optimizado para adivinar qué le pasa en la cabeza del estudiante. Y ahí le toma de a mano. Entonces un estudiante hoy en día tiene un tutor al lado, un tutor que solamente los padres ricos se podrían gastar el lujo. Y ahora tiene un tutor ahí al lado que no le revela la solución, pero le ayuda a aprender. Y este le mejora la nota por 2 grados. No, de un 3.5 si yo hago un ejercicio matemático, me lo corrige y me dice... No te corrige, te dice... ¿Qué es lo que hice mal? Sí, te dice, mire, por ejemplo, y no, está programado para no darte la solución. Está ahí como para, mire, ahí te pasó algo con las paréntesis. Pensémoslo. ¿Cómo lo hace un buen tutor? No pensemos, ¿qué te pasó con las paréntesis en este problema? ¿Qué hacen paréntesis? Revisémoslo. No, y así realmente te toma a mano y los niños aprenden y mejoran su nota. Y sale gratis en el internet. No una aplicación de eso. No ¿Dónde es eso? Para si alguien se interesa. Este se llama el Khan Migo de la Khan Academy. El Khan Academy. Sí, el Khan Migo, sí. Es fantástico, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Martín Hilbert. Estará en el Congreso del Futuro en enero de este año. Sí, 50 días nomás. Pero queda muy poco, pero mañana estará en Renca en una presentación, ¿no? Sí, con los jóvenes, súper importante. Los jóvenes también están... Sí, no es fácil para ellos, ¿no? Porque es una inteligencia mayor y hay que tener cuidado cómo se manejan con esta tecnología, sí. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Martín. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, esperemos. Bueno, ya estamos en hora de despedirnos, agradecerles su atención, su compañía, temas muy interesantes hoy. Nos reencontramos el domingo. Bueno, el domingo tenemos día de elecciones, programación desde muy tempranito, todos los aspectos, todas las miradas de las elecciones, segunda vuelta a gobernadores regionales en 11 regiones de nuestro país. Datos, entrevistas, análisis y para cerrar el día estaremos con Estado Nacional este domingo. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.